Hola, muy buen día, compañeros. Mi nombre es Teresa de Jesús Marín Ángeles. Soy residente de segundo año de medicina familiar y junto con el doctor Nolasco, vamos a hablar el día de hoy de una de las afecciones quirúrgicas abdominales más frecuentes en el servicio de urgencias y es la apendicitis aguda. Pero, ¿qué es la apendicitis o qué es el apéndice? Bueno, pues el apéndice vermiforme va a ser una prolongación del ciego. Es una estructura tubular que se va a localizar en la pared posteromedial del ciego, aproximadamente de 1 a 2 centímetros de la válvula ileocecal, por lo que se considera una prolongación de con una longitud de 8 a 9 milímetros y que va a tener luz en su interior. Este va a ser considerado como un divertículo verdadero, ya que su pared se va a conformar de mucosa, de submucosa, de muscular y de serosa. Y aparte va a tener nódulos linfáticos, por lo que también es un órgano inmunitario, que se va a encargar de la secreción principalmente de la inmunoglobulina A, y va a ser o nos va a servir como reservorio de la microbiota del colon. El apéndice va a contener una estructura llamada mesoapéndice. Es de tamaño variable y su importancia va a que nos va a dar la variabilidad en sus posiciones. Eh, por lo que la punta del apéndice puede migrar hacia diferentes localizaciones. Una de ellas es la retrocecal y la pélvica. Estas dos son las principales y las más comunes. Después tenemos a la subcecal, a la preileal y a la posileal. Estas situaciones distintas nos van a explicar la variedad de zonas y puntos dolorosos que dificultan en ocasiones el diagnóstico de esta patología. Entonces, vamos a tener que el apendicitis se va a definir como la inflamación del apéndice vermiforme debido a una obstrucción de su luz y posterior infección del apéndice. Como les comenté, es la causa más común del dolor abdominal agudo y vamos a poder encontrar diversas clasificaciones. Una de ellas puede ser perforada y no perforada o complicada y no complicada. Dentro de la complicada vamos a tener las fases gangrenosa y perforada, y de la no complicada vamos a tener las fases congestiva o catarral y flegmonosa. Entonces, anatomopatológicamente, vamos a tener que en la complicada vamos a ver un apéndice de apariencia normal o inflamado, en el cual vamos a encontrar hiperemia y escaso líquido pericólico. Y en la complicada vamos a tener un aumento de ese líquido pericólico, vamos a tener un apéndice en su base necrosada, puede haber un plastrón, un absceso y como tal una perforación en la cual ya nos va a dar una peritonitis difusa. Entonces, esta patología va a ser o va a representar la indicación más común de cirugía abdominal no traumática en urgencias en el mundo. La cual ocurre con más frecuencia en el segundo y tercer década de vida, aproximadamente en un rango de 15 a 35 años, pero puede presentarse en cualquier edad. En los extremos de vida va a ser menos frecuente y la mortalidad va a ser mayor por la dificultad de diagnóstico que se va a tener en estos pacientes. El sexo masculino es el más comprometido y aproximadamente 1 a 2 habitantes por cada 1000 van a presentar esta patología. Y en México está cerca del 8% de prevalencia. La causa, eh, como ya habíamos comentado, de la apendicitis aguda es la obstrucción de la luz, la cual puede ser secundaria a una materia fecal endurecida, que también se llama fecalito, o hiperplasia linfoide, que es por el aumento del tamaño de los nódulos linfáticos locales por un proceso infeccioso. Puede también deberse a cuerpos extraños, como lo es los parásitos. Entre ellos está el Enterobius vermicularis o Ascaris lumbricoides, que es el más común que se llega a presentar en la apendicitis. Y en el 1% van a ser neoplasias, entre ellas puede ser por tumores primarios como el adenocarcinoma o el carcinoide,
o metastásicos como una metástasis de cáncer de colon o una metástasis de cáncer de mama. Pero los más comunes pues van a ser el fecalito e hiperplasia linfoide, y esto nos va a condicionar un medio propicio para que haya proliferación bacteriana que va a desencadenar todo el proceso inflamatorio e infeccioso. Principalmente las bacterias que se van a ver involucradas, por mencionar algunas, va a ser E. coli y bacteroides frágiles. Entonces, ¿cómo ocurre esta patología? Bien, primero hay, como se dijo, una obstrucción intestinal, una obstrucción de la luz apendicular. Esto nos va a condicionar un aumento de la secreción de la mucosa con la invasión y proliferación bacteriana, llevando a que exista una distensión, apareciendo ya un dolor difuso en la parte media del abdomen y epigastrio. Con la activación de las vías aferentes viscerales va a producir el dolor visceral, que va a ser inespecífico, va a ser referido, y hasta este momento, por la distensión y por la proliferación, nos va a dar de manera refleja náuseas y vómito. Y se va a producir además una ingurgitación y congestión vascular de el aumento de la presión dentro del apéndice, lo que nos va a progresar a una distensión de la capa serosa y del peritoneo parietal, por lo que lleva a dolor en fosa ilíaca derecha, donde pues de manera normal es donde se localiza el apéndice. Y por último, se va a producir una perforación del apéndice. ¿Por qué? Pues porque se compromete tanto la irrigación venosa y arterial, que daña las paredes, y el aumento de la proliferación bacteriana y necrosis va a ayudar a que se produzca esta misma perforación, llevando a complicaciones como pues, la peritonitis localizada, peritonitis generalizada, un absceso, un plastrón. Otra forma de ver la fisiopatología es por las fases, que son 4. La fase congestiva o catarral va a ser la primera cuando se produce la distensión debido a una obstrucción, con el aumento del flujo linfático y venoso de 4 a 6 horas aproximadamente, llegando a la fase flegmonosa y o supurativa, en la que ya existe un compromiso vascular venoso con proliferación bacteriana. Esto posterior a las 6 horas. Después va a estar la fase necrótica o gangrenosa, donde hay compromiso venoso y arterial de más de 12 horas. Por lo tanto, se va a producir una necrosis. Y la fase perforada, donde se perfora el apéndice y el contenido purulento se va a vertir en la cavidad abdominal. Entonces, aquí vemos la evolución del apéndice de algo normal hasta la fase 4, que es donde ya está perforada. El cuadro clínico, como vimos en la fisiopatología, puede iniciarse con dolor difuso de tipo cólico, y este es el síntoma principal y más frecuente. Además están descritos algunos más, como la anorexia o hiporexia, la fiebre, náusea, pero el dolor típicamente va a ser periumbilical, va a ser en epigastrio, que más tarde va a migrar hacia el cuadrante inferior derecho o fosa ilíaca derecha, y solo se presenta en un 50 a 60% de todos los pacientes. Son inespecíficos en caso de que haya alguna variante anatómica, como es en una variante retrocecal. El dolor abdominal puede ser sordo y en la región lumbar baja. Y por la irritación del mismo apéndice, de la misma distensión, puede posteriormente dar síntomas irritativos urinarios, como son la urgencia miccional, como es la disuria o tenesmo, y diarrea puede también ocasionarlos. Entonces, en la exploración física, además de que se deben de tomar los signos vitales, en donde vamos a poder encontrar que hay fiebre, taquicardia, tenemos que buscar los puntos dolorosos apendiculares o signos clínicos para facilitar el diagnóstico, pero pues aproximadamente de todos los pacientes solo el 40% presenta típicamente estos signos y pruebas.
por lo que la ausencia de alguno no nos va a descartar el diagnóstico de una apendicitis. Existe una lista de más de 20 signos clínicos ya descritos. Por mencionar algunos, vamos a tener aquí el punto de McBurney, que va a ser localizado en 2/3 de la cicatriz umbilical hacia la espina ilíaca superior derecha, donde vamos a apretar, y este punto va a ser doloroso. Nos va a referir nuestro paciente que hay dolor. El signo de Bloomberg, en donde el dolor va a presentarse ante la descompresión brusca de la fosa ilíaca derecha. El signo de Robson, cuando lo palpamos en la fosa ilíaca izquierda, el paciente nos va a referir que el dolor es en fosa ilíaca derecha. El signo de Soas, donde solicitamos a nuestro paciente que extienda el miembro pélvico derecho para que haya una extensión de la cadera derecha, y esto va a provocar dolor en la fosa ilíaca derecha. También está el obturador, donde hay dolor en fosa ilíaca derecha tras la flexión y rotación de la cadera derecha. El punto o signo de Morris, donde hay dolor en el punto de la unión del tercio medio con el tercio interno de la línea umbilico espinal derecha. Y este punto se va a presentar más cuando hay una posición igual retroileal. El punto de Lanz, que es el dolor entre la línea interespinal con el borde externo del músculo del recto derecho. También tenemos el signo de talopercusión, en el cual vamos a pedir elevar el miembro pélvico derecho y se va a golpear en el talón ligeramente, y esto va a provocar dolor en fosa ilíaca derecha. Y el signo de Jambias, que vamos a solicitar a nuestro paciente que dé un salto, un brinco, y esto va a aumentar el dolor en fosa ilíaca derecha. Pero como les dije, o sea, estos son algunos de los signos que puede llegar a presentar un paciente con apendicitis. Bibliografía que aquí les comento, hay esa lista de más de 20 puntos para que lo puedan revisar. Y bueno, ningún síntoma, ningún signo o hallazgo por sí solo va a ser suficiente para establecer o excluir el diagnóstico de apendicitis. Para eso tenemos que realizar una buena historia clínica completa. Hay que estar interrogando a nuestro paciente, ver la edad, ver los antecedentes quirúrgicos, las patologías previas, y muy importante en las mujeres establecer o preguntar los antecedentes gineco-obstétricos. Todo esto buscando intencionadamente diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, de un paciente o de la edad pediátrica, vamos a estar buscando algún diferencial como lo es adenitis mesentérica aguda. En los ancianos podemos buscar diverticulitis o carcinoma de ciego. En las mujeres, principalmente, alguno de los diferenciales va a ser embarazo ectópico, la enfermedad inflamatoria pélvica, un tumor de ovario, una endometritis. Entonces, tenemos que realizar una semiología del dolor, una exploración física completa, buscar los puntos apendiculares que ya comentamos, y ver la aparición cronológica de los síntomas. En, en podemos buscar la secuencia o triada de Murphy, en el cual va a iniciar, o el síntoma o signo, el síntoma principal va a ser el dolor periumbilical, que posteriormente va a migrar a fosa ilíaca derecha. En segunda va a haber náusea y vómito, y el último síntoma y signo que se presenta es fiebre. Entonces, nos vamos a apoyar de algunos laboratorios, de algunas pruebas complementarias, como lo son una biometría hemática buscando leucocitosis, un examen general de orina, química, electrolitos. Vamos a solicitar radiografía de abdomen a nuestro paciente, que son herramientas complementarias, pues, como les dije, para ayudarnos al diagnóstico y distinguir algunos diagnósticos diferenciales ya comentados.
Em, la escala de Alvarado va a ser de mucha utilidad. Es una clasificación para el diagnóstico clínico de la apendicitis y se le va a asignar a un número a los síntomas, signos y pruebas de laboratorio que presenta nuestro paciente. Si nuestro paciente presenta dolor migratorio en la fosa ilíaca derecha, le vamos a dar un punto. Si presenta anorexia, otro punto. Si hubo náusea o vómito, es otro punto. Si hay presencia de hipersensibilidad dolorosa en fosa ilíaca derecha, van a ser 2 puntos. Si hay rebote positivo en fosa ilíaca derecha, igual es un punto. O si hay fiebre, es otro punto. La leucocitosis nos va a dar 2 puntos y neutrofilia un punto. Si el paciente tiene menos de 3 puntos, quiere decir que hay una baja probabilidad de que esté cursando con apendicitis. Si tiene en total de 4 a 6 puntos, el paciente necesita pruebas complementarias específicamente de imagen que nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico. Y si tiene más de 7 puntos, existe mucha probabilidad de que estemos frente a una apendicitis. Entonces, la escala de Alvarado nos va a ayudar a estratificar el riesgo de padecer apendicitis aguda. Pero también tenemos la escala de Ripasa. Esta escala pues, nos da una mejor precisión del diagnóstico de apendicitis, en el que nos ayuda a reducir las apendicectomías o las apéndices en blanco, la presentación de complicaciones, nos va a ayudar a reducir la hospitalización prolongada o estudios radiológicos de mayor costo. En estudios comparativos nos va a, bueno, nos comenta que la aplicación de Ripasa para el diagnóstico de apendicitis va a ser mucho mayor al de Alvarado, con una mayor sensibilidad y especificidad. Y bueno, esta escala nos va a pedir más síntomas, más signos. Alguno de los datos va a ser el sexo, si es hombre, mujer, la edad, si es menor de 40 años, mayor de 40 años, si es residente o no de México, los síntomas, si hay dolor en fosa ilíaca derecha, náusea, vómito, el dolor migratorio, anorexia, si los síntomas se presentaron más de 48 horas o en menos de 48 horas, y dentro de los signos nos habla ya también específicamente de hipersensibilidad en fosa ilíaca derecha, la resistencia muscular, el que haya el signo de Bloomberg, que haya signo de Robson o que haya un síndrome febril. Y por laboratorio aquí solo nos habla de la leucocitosis y del examen general de orina, perdón, que no sea patológico. Entonces, eh, en menos de 5 puntos es improbable el diagnóstico, pero aún así nos dice que hay que tener en observación a nuestro paciente de 1 a 2 horas y nuevamente aplicarles la escala, y si disminuye la escala descarta completamente la patología, pero si no, tenemos que nuevamente revalorarlo. Si hay de 5 a 7 puntos, es de baja probabilidad, igual se tiene que vigilar de 1 a 2 horas, o bien realizar algún ultrasonido abdominal. De 7.5 a 11.5 puntos hay una probabilidad y ya se debe de valorar por cirugía general, y puede decidir si mantenemos al paciente 1 hora más para nuevamente revalorarlo, o en su caso igual solicitar ultrasonido abdominal, y en caso de que sea una paciente femenino vamos a solicitar un ultrasonido abdominal para descartar alguna patología ginecológica. Y bien, en más de 12 puntos estamos hablando de un diagnóstico de apendicitis. Entonces, como herramientas de imagenología, vamos a tener a la radiografía de abdomen, que es una de las principales que tenemos a la mano en el servicio de urgencias. Y pues de esta vamos a encontrar la presencia de un fecalito por radiografía, que en este caso en la primera imagen lo podemos ver aquí señalado con una flechita. También podemos llegar a tener un aumento de gas en cuadrante inferior derecho, el signo de asa centinela, en la que no es específico, sin embargo, se puede llegar a ver la dilatación de una asa en estos pacientes en la parte media que contiene gas
También podemos ver borramiento del psoas derecho, escoliosis álgica derecha o la opacidad de la fosa ilíaca derecha. También podemos encontrar la asa fija cuando tenemos dos radiografías o dos posiciones de radiografía, ya sea de pie y de cúbito, y niveles hidroaéreos. Este es rápido, poco costoso, pero en una paciente embarazada va a ser de poca utilidad por la misma radiación. Entonces, podemos ocupar en ellas el ultrasonido. Un ultrasonido nos vamos a encontrar con un engrosamiento de la pared y el aumento del diámetro apendicular y o un apendicolito. Y este ultrasonido, perdón, nos va a ayudar a reducir la tasa de apéndices blancas, pero es operador dependiente. Entonces, nos va a limitar en ocasiones el diagnóstico. Otra prueba complementaria va a ser la tomografía y hay 6 datos que nos pueden ayudar para el diagnóstico. Uno es el apéndice dilatada, más de 7 milímetros, el que tengamos borramiento de la grasa periapendicular, que tengamos apendicolito, en caso de que haya perforación, que se vean las acumulaciones líquidas con efecto de masa. En una tomografía con contraste, el realce de la pared periapendicular y el engrosamiento focal de la pared en el extremo del ciego. Entonces, una vez que tengamos nosotros el diagnóstico, vamos a dar un tratamiento. El tratamiento de elección va a ser el quirúrgico. Sin embargo, diversos estudios en donde se compara el tratamiento quirúrgico con el tratamiento conservador, nos obtiene como resultado que en una apendicitis aguda no complicada se puede manejar con antibióticos. Los esquemas que son más utilizados van a ser cefalosporinas de tercera generación con metronidazol por 10 días. Pero se ha presentado una recurrencia en el mismo año que se presenta la apendicitis del 15% que nuevamente se presenta. Y el 5% de estos pacientes llega ahora con una apendicitis complicada. Por lo que el tratamiento conservador solo se va a manejar en pacientes con alto riesgo operatorio y o con múltiples comorbilidades. Entonces, el tratamiento quirúrgico va a ser mediante una apendicectomía. Esta puede ser abierta, donde se realiza pues la incisión de forma directa sobre el abdomen, y la laparoscópica, en donde se hacen incisiones milimétricas en 3 puntos específicos con la introducción de troncánteres y una cámara, siendo una incisión más pequeña, es menos invasivo, va a reducir la estancia. Bueno, se ha asociado a menor dolor, pero tiene riesgo mayor de presentar abscesos. Entonces, la decisión de hacer la apendicectomía abierta o laparoscópica va a ser propiamente y dependiendo del cirujano. Eh, pues, como les dije, una vez diagnosticada la apendicitis, le vamos a iniciar a nuestro paciente antes de la cirugía un manejo antibiótico, hidratación, así como les comenté, el antibiótico tiene que ir relacionado o cubriendo los gram negativos y anaerobios por la microbiota implicada, que habíamos dicho que era E. coli, principalmente, pero también está algunos como estreptococos, entonces se debe de dar como profilaxis. Como les dije, pues las principales van a ser cefalosporinas de tercera generación más un metronidazol. Lo podemos tomar como monoterapia o terapia combinada y siempre darles analgesia una vez diagnosticado. Y en el periodo postoperatorio, de igual manera, se les indica su antibiótico, analgesia en caso de que haya necesidad, la hidratación, y podemos iniciar de forma temprana la deambulación y la tolerancia a la vía oral. El pronóstico para una apendicitis con una cirugía oportuna es bueno, la tasa de muerte es muy baja y pueden egresar de 1 a 3 días posteriores a la cirugía y la recuperación es rápida y completa. Entonces, pues como les digo, el pronóstico es bueno. Sin embargo, en personas con edad avanzada suelen tardarse más tiempo y la recuperación pues es aún más tardada
En el caso de que haya un diagnóstico tardío o que haya sido incorrecto, va a aumentar el riesgo de las complicaciones, nos va a dar entre ellas las principales infecciones de una herida quirúrgica, la perforación, abscesos, sepsis e incluso muerte. Entonces, por eso es importante que hagamos, por ejemplo, nosotros que estamos en consulta, una referencia oportuna, y en caso de los que están en urgencias, pues que igual se haga un diagnóstico oportuno para que el pronóstico sea mejor. En conclusión, es por eso la importancia de la sospecha clínica, el uso de las escalas predictoras en pacientes con sospecha de apendicitis aguda o de dolor abdominal, para ir descartando algunos diagnósticos diferenciales y el igual tener en cuenta las presentaciones atípicas por las diferentes variantes anatómicas al momento de definir su diagnóstico y poder tener un tratamiento oportuno, evitando pues las complicaciones lo más que se pueda. Por mi parte, pues eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan excelente día. Cualquier duda, vamos a estar leyendo los comentarios. Muchas gracias.